En el mundo hoy que estamos viviendo, están esperando un Salvador, alguien que venga, sea un presidente, sea un rey, sea un gobernador, que puede aplacar las cosas, que puede poner todo en orden. Y Israel, hasta hoy día, ellos están esperando al Mesías, que fue por todo el Viejo Testamento, predicaban del Mesías que iba a venir, el Salvador, el Rey de Reyes, el Príncipe de Paz, el que iba a salvar y gobernar su pueblo Israel. Y todavía, tristemente, ellos lo están esperando. Pero este Príncipe de Paz nosotros lo conocemos. Muy bien lo conocemos porque aun cuando nosotros estamos pasando, vamos al Príncipe de Paz y nos llena de su amor, de su paz. Sabemos que Él es el Rey. Él pone reyes y quita reyes, porque Él es el Rey de Reyes. Entonces, el Hamashiach, el Mesías que Israel todavía está esperando hoy día, ya llegó y su nombre es Jesús. También el mundo ateo, ellos están esperando que se levante alguien, un presidente, un rey, que está gobernando, y nosotros vemos esto, que aún con sus buenas intenciones, el rey, el presidente, quien sea, con sus buenos entendimientos, ellos tienen fallas. Ellos tienen fallas porque son humanos. Vemos en el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 6, dice así: y ahora, por la enseñanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. La esperanza que Pablo está diciendo aquí es la esperanza del Viejo Testamento, esperando en el Hamashiach, el Mesías. Este Rey de Reyes, este Príncipe de Paz. Ellos estaban esperando, pero cuando Pablo predica, él está predicando sobre el Mesías que ya llegó, y es Jesús. El cumplimiento del Viejo Testamento se cumplió en Jesucristo. Y Pablo está diciendo esto ante el concilio. Él dice, y ahora, por la enseñanza de la promesa que hizo Dios. ¿Cuál promesa? De este Mesías que iba a venir. Hizo esta promesa Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Y Pablo simplemente está diciendo esto: yo he encontrado paz en Jesucristo. Yo he encontrado el Rey, el Señor de mi vida en Jesucristo. El Mesías que ustedes están esperando, la promesa que Dios hizo a nuestros padres, fue cumplido en Jesucristo. Pablo lo que está diciendo es esta revelación divina, como usted en el día en cuando ustedes se sometieron al señoría de Jesucristo, entendiendo que Él pagó por nuestros pecados y nosotros somos salvos por medio de la gracia. Esta revelación, como con Pablo, fue revelado a nosotros divinamente. El Espíritu, una vez más, como lo he dicho tantas veces, viene a par de nosotros. Y nosotros tenemos un oído, estamos por la primera vez, cuando se acuerdan, la primera vez que ustedes estaban entendiendo el Evangelio. Y dice Pablo, esta revelación fue divina. Por su gracia yo lo recibí. Por su gracia Él vino a mí. No lo merecía, Él vino a mí, Él vino a ese lugar donde yo me entregué a Cristo y usted también. Él vino a ese lugar y se manifestó divinamente su revelación y nosotros lo aceptamos, lo recibimos. La esperanza del Mesías es Jesús. El Salvador que ellos estaban esperando se cumplió, el Mesías. Pablo está diciendo, es Jesús. Entonces vemos que Él tomó también el sacerdocio. En cuando el sacerdote, Él iba al lugar santísimo para presentarse delante de Dios
con el sacrificio. Jesús es no solamente el sacerdote, pero Él es el sacrificio por nuestros pecados. Vemos dos evangelios aquí, vemos dos evangelios, y el evangelio es las buenas nuevas. Y vemos dos buenas nuevas, o el evangelio dos veces. Lo primero es que Jesús es el Mesías. Y Él está tratando de convencerlos. Jesús es el Mesías, es el Rey de Reyes, Él es el Príncipe de Paz. Él está tratando de que ellos vean esto. El primero es que Él es el Hamashiach, el Mesías. Y la segunda es que nosotros ganamos, porque después que nosotros nos humillamos y aceptamos a Cristo como el Salvador, la cosa que sigue después de eso es el cielo, hermanos. Las buenas nuevas es que no solamente soy lavado de mi pecado, sino también después que terminamos nuestra obra aquí, tenemos el cielo en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, por la enseñanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. El 7 dice así: que nuestros 12 tribus esperaban alcanzar al servicio fielmente a Dios noche y día. Y por esta esperanza, oh Rey, soy acusado por los judíos. Él está explicando que los 12 tribus de Israel, ellos están trabajando. Mira, escuchen. Y esto es la ganancia, esto es el mérito. Ellos están trabajando para tomar favor o agarrar favor de Dios. Y Pablo está diciendo aquí, dice, y nuestros 12 tribus esperan alcanzar al servicio fielmente a Dios noche y día. Ellos están tratando de ganar el favor de Dios por medio de los hechos. Ellos trabajan fielmente de noche y de día, tratando de alcanzar favor con Dios. Y no es por la ley, porque nosotros fallamos. Y cuando nosotros fallamos, vamos a la cruz, la sangre de Cristo una vez más, humillándonos delante de Dios, sabiendo que Él es el Salvador. Nuestra esperanza es en Cristo. No es por las obras que nosotros hacemos, pero aquí Pablo está diciendo, ustedes trabajan noche y día, tratando de portarse bien. Y la manera que nosotros nos portamos bien es por el Espíritu Santo que vive en nosotros. Y nosotros estando instruidos por medio de la palabra de Dios y queriendo servir a Dios y ser testimonio para Dios. No era por medio de la ley que ellos iban a ganar favor con Dios, es la gracia de Dios. Y nosotros nos postramos delante de Él y lo amamos a Él porque primeramente, y esto es importante, nosotros lo amamos a Él porque Él miró y Él primeramente nos amó a nosotros, indignos, y Dios nos amó a nosotros. Sabiendo quién éramos, Dios nos amó. Y dice la Biblia que nosotros lo amamos porque Él primeramente nos amó a nosotros. ¿Quién? ¿Quién en todo el mundo nos iba a aguantar? ¿Quién nos va a perdonar todo lo que nosotros hemos hecho? Es la misericordia de Dios que Él tiene sobre nosotros. El Mesías prometido desde el Viejo Testamento se encuentra en Cristo. No solamente el Mesías que nos limpia de todos nuestros pecados, pero al fin nos lleva en su presencia, en su reino celestial. Dice el 8 así, que se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucita a los muertos. Entonces nosotros vemos, porque los saduceos, ellos no creían en la resurrección. Tampoco creían en el reino de Dios, en sus ángeles alrededor de Él. Ellos pensaban, los saduceos, ellos pensaron que cuando uno muere, como el mundo hoy día, muchos creen que cuando se muere uno, ya se terminó todo. Pero él dice, Pablo dice que se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucita a los muertos.
Si Dios hizo este mundo, la creación de Dios, dice la Biblia que la creación de Dios proclama su gloria. Mira las aves del cielo, mira los peces del mar, mira los insectos, cómo ellos andan. Mira la creación de Dios en su perfección. Yo les he dicho que si hay una cosa que se quita de este mundo, todo mejorará, todo regresará a ese lugar que Dios creó en el principio. Hay una cosa que está deteniendo esta prosperidad, este avivamiento de la naturaleza, y es el hombre. Es el hombre que vive en esta tierra, que contamina el aire, el agua y todo donde ellos están. Hay una cosa que está deteniendo la perfección que Dios creó del principio, pero lo hace una vez más, en un nuevo cielo, en una nueva tierra, no en uno que Él va a componer. Esta tierra no lo va a componer y hacerlo como nuevo. Los cielos no lo va a componer para hacerlos como de nuevo. Él va a hacer, dice la Biblia, un nuevo tierra y un nuevo cielo. Entonces todo va a ser nuevo. Nuestro cuerpo va a tener de dejar la mortalidad a inmortalidad para vivir eternamente. ¿Y qué dice uno? ¿No creen que Dios puede resucitar? Si del polvo de la tierra hizo al hombre, de la nada hizo el cielo, de nada hizo la tierra, Él hizo todo y dice, es imposible que haya una resurrección de los muertos. Pablo dice, no, esto va a pasar, esto va a pasar. La inmortalidad del alma y también la inmortalidad de este cuerpo va a ser transformado. Y Pablo está diciendo, no vayan a pensar que no es posible, porque con Dios todo es posible. No vayan a pensar, el que creó este mundo en su perfección, la única cosa es el pecado que el hombre cae y la mujer cae y contamina este mundo. Nosotros estamos viviendo en un mundo, no es el mundo que Dios creó. Dice Filipenses 3:10, si lo quieren apuntar, Filipenses 3:10 y el 11 dice así: al conocer a Él y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. ¿Qué está diciendo Pablo a la iglesia de Filipo? Él está diciendo, yo lo quiero conocer en el poder de su resurrección. Hermanos, cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, cuando venimos en el nombre de Cristo, es un lugar santo donde nosotros estamos confesando, Señor, tú me conoces y sabes mis fallas, y vengo delante de ti y me postro delante de ti. Y dentro de nosotros hay una innovación, hay uno que se pone como nuevo delante de Dios. Venimos en santidad, en la santidad de Cristo. Dice una vez más, al conocer a Él y el poder de su resurrección, todo lo que contiene su resurrección, Cristo, de lo muerto del pecado y también del muerto de este cuerpo. Quiero conocer tu poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser como Él, y escuchen esto, en su muerte. Yo quiero ser como tú, Cristo, en tu muerte. Cuando Jesucristo, mira, y esto es lo que nosotros queremos, esto es lo que debemos de estar deseando nosotros. Y cuando Cristo caminaba, ¿Él en quién estaba pensando? Él miraba al ciego, Él miraba al cojo, Él miraba al leproso, Él miraba al pecado de esta mujer que vino delante de Él. Yo te quiero conocer en tu muerte, porque Cristo, tú no vivías por ti mismo. Tú podías mandar un legión de ángeles para protegerte y no lo hiciste. ¿Por qué? Nosotros queremos conocerlo y llegar
a ser como Él en su muerte, porque no se trata de mí. No se trata de mí. Nosotros estamos cada día luchando con esta carne para que no se trate de mí, sino se trata de otro. Siempre que se trata de otro. Y nosotros queremos conocerlo en su muerte. Señor, cuando tú entrabas a un lugar, tú no mirabas tu bien, tú mirabas el bien de otros. Y nosotros queremos conocerte, no solamente en el poder de tu resurrección, de vivir después que nosotros fuimos muertos en nuestros pecados, resucitar en Cristo. Él pone el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y yo quiero conocerte también en tu muerte, en cuando yo voy delante de otras personas. No se trata de mí. Uno que vive por sí mismo es un hombre triste, vacío, porque él solamente está viviendo por sí. Una mujer que vive solamente para ella, está sola, está vacía. Nosotros vemos que cuando nosotros hacemos esto, lo que Dios manda de nosotros, hay una satisfacción que solamente Dios nos puede dar. Juan 12, 24, si lo quieren apuntar, dice esto: en verdad, y aquí cuando dice 2 veces, verdad, mire, escuchen, porque esto es verdad. Eso es lo que dice, él está repitiendo, verdad, en verdad, os digo, que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, se queda sola, pero si muere, produce mucho fruto. Esto es un texto de lo que yo estoy diciendo. Déjenme leerlo una vez más. Si nosotros, así como Cristo murió así para vivir para otros, había mucho fruto. Mira que estamos aquí hoy día. Es el fruto. Yo también en la mañana dije de mi madre. Mi madre vino a Cristo, aceptó a Cristo. Y enseñó a sus hijos, sus hijas de Cristo. Y nosotros también aceptamos a Cristo. Y mi esposa y los yernos, ellos también vinieron a Cristo y conocen a Cristo. Y los nietos y los bisnietos conocen a Cristo. ¿Había fruto? Había fruto en una mujer que murió así para compartir el Evangelio. Una vez más, déme leer Juan 12, 24. Y también de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, debemos de estar dando fruto en ellos. Dice, y en verdad, esto es cierto, en verdad, os digo que si un grano de trigo no cae a la tierra y muere, se queda sola. Podemos tener una semilla de manzana, podemos tener una semilla de naranja, lo ponemos aquí y ahí se queda. Hasta que esta semilla se muere, va a dar fruto. Cuando fue enterrado, va a dar fruto. Y el fruto que nosotros damos, raíz en Cristo Jesús, ese fruto que nosotros damos, ¿sabe lo que contiene? Semilla. Para otra generación, que nosotros podamos compartir lo que nosotros tenemos. Hay que morir a nosotros para que haya fruto. Así como mi querida madre. Ella dio fruto. Ella dio fruto en su hijo. Y mucho más. ¿Se imaginan? Mi mamá me llevaba a la iglesia, pero me llevaba por la oreja. Pero le doy gracias a Dios. Porque así con el estirón de las orejas pude oír. Pude oír. Yo era un muchachito y me fui al mundo, pero no me olvidaba de lo que yo estaba escuchando. Dice la palabra de Dios, al verdad os digo que si un grano de trigo no cae a la tierra y muere, se queda sola. Pero si muere, produce mucho fruto. También una cosa que estaba compartiendo con el servicio en inglés es que una manzana es una manzana.
Si yo tengo una semilla de manzana y lo enterramos, va a producir una manzana, una naranja. Nosotros en Cristo Jesús estamos y morimos a nosotros, somos nacidos de nuevo, y lo que nosotros producimos, que se produce de nosotros es la imagen de Cristo, cristiano. ¿Quién somos? El raíz de David, Jesucristo mismo, el Mesías. Nosotros estamos muriendo a nosotros, enterrados nosotros, y vivimos para Cristo. Y lo que produce es el fruto del Espíritu Santo en nosotros, para que ese fruto dé más fruto. Una manzana es una manzana. Si nosotros nos entregamos a Cristo, si nosotros morimos a nosotros y resucitamos en Cristo, vamos a producir semilla para la gloria de Dios, en nuestros familiares, en el vecino, en quien nosotros estamos en ese día. Yo ciertamente, dice el 9 esto, y Pablo está diciendo de esto, antes de todo esto, antes que yo me entregué a Cristo, yo fui un hombre muy malo. Pablo decía, yo perseguía la iglesia, yo metía en prisión a los cristianos, yo los seguía, mujer y hombre, yo los condenaba. Yo estaba atrás de ellos persiguiéndolos, y cuando ellos estaban votando, lo matamos, él votaba así, mátalos. Él pensando que él estaba haciendo un bien para Dios, y su religión lo desvió a un lugar donde Dios nunca quiso. Dice la palabra de Dios, yo ciertamente había creído que debiera hacer muchos males en contra del nombre de Jesús. Una vez él está confesando, mira lo que está confesando Pablo. Yo ciertamente había creído que debiera hacer muchos males en contra del nombre de Jesús. Pablo está diciendo, yo pensé, antes que vino Cristo a mí, yo pensé que yo le estaba haciendo un favor a Dios, maltratar a los cristianos. Tristemente hay personas que piensan que el cristiano es algo malo. Pablo también, un hombre religioso, pensó el cristiano es algo malo. Y él perseguía a los cristianos. Y él pensé, ¿qué puedo hacer más para hacerle difícil la vida de un cristiano? Nosotros lo vemos en el trabajo, en el vecindario, cuando ellos se dan cuenta. Ellos están diciendo, ¿qué podemos hacer para hacerle mal a ese cristiano? Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 15, 9. Porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles. Pablo está diciendo, de todos ustedes, escuchen, de todos ustedes yo soy el peor. Yo fui el peor. Yo no confieso lo que yo he hecho delante de las personas, pero Dios sabe. Yo era de peor, y eso es lo que está diciendo Pablo. Él dijo eso, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Lo que él hacía. Entonces dice, y está escribiendo a Timoteo, 1 de Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo era el primero. Pablo dice, yo era el primero en la lista de pecadores, el número 1. Pablo está diciendo, yo fui ese hombre. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo reconocía quién era. Él no se subió a un lugar donde él recibía gloria por lo que él ha hecho. Hay personas que dicen, cuando Dios me salvó a mí, ganó un premio. No, nosotros reconocemos quién somos nosotros
Y por su gracia, no mérito de nosotros, somos salvos. Por su misericordia nos llamó y se presentó a nosotros. Dice el 11 así, y castigándolos que con frecuencia en todas las sinagogas procuraba obligarlos a blasfemar. Y dice, y en furioso de gran manera contra ellos seguía persiguiéndolos aún hasta la ciudad extranjera. Entonces él estaba diciendo, yo los estoy persiguiendo hasta la otra ciudad. Yo voy atrás de ellos buscándolos para perseguirlos con furor, dice la palabra de Dios de Pablo. Estos en quien yo era antes de Cristo. Yo era muy religioso. Yo maldecía a los cristianos. Y Dios con su misericordia me encontró. Primero de Timoteo 1:13 dice así, aún habiendo sido yo antes blasfemo y perseguidor, agresor, sin embargo, se me mostró misericordia. Y miren lo que pasa, dice, y aún habiendo sido yo antes blasfemo o maldito, o vamos a decir bien, esta palabra blasfemo es con malas palabras, con majerías, yo con furor perseguía a estos cristianos, dice, y habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor, agresivo, sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Yo siempre les digo que la ignorancia no es pecado. Y Pablo les estaba diciendo, esto es lo que él estaba confesando, yo lo hacía en ignorancia. Yo no sabía. Yo no entendía las cosas de Dios. Yo lo hacía en ignorancia. Pero Dios tuvo misericordia de mí. ¿Por qué? Porque yo lo hice en ignorancia. La desinformación de la religión, el malentendido de la religión. La Biblia dice y ni dice. Y nosotros vemos que a veces personas dicen, pero la Biblia dice esto. Y yo le digo, he leído la Biblia y nunca he encontrado nada que dice eso la Biblia. Por eso les digo y siempre les diré, hay que leer tu Biblia. Especialmente el Nuevo Testamento. Hay que leer tu Biblia. Para que cuando venga alguien y dice, la Biblia dice esto. Y sabes que yo he leído tantas veces la Biblia y yo nunca he encontrado eso. A ver, enséñame dónde está. Para que yo también sepa. No, pues yo sé que no es así. Dice el 12 así, ocupado en esto, cuando iba por Damasco con autoridad y comisión de los príncipes sacerdotes, una vez más, él está yendo con la autoridad y la comisión de los príncipes sacerdotes. Él lo que está diciendo aquí, Pablo, es esto. Ustedes me conocen. Y yo fui a hacer esta obra porque ustedes me mandaron. Ustedes me mandaron y yo fui con tu autoridad. Y él está hablando a los sacerdotes que lo mandaron a estos lugares para perseguir a los cristianos. Él está diciendo, ustedes me conocen y conocen lo que yo he hecho. Y dice, ocupados en estos, cuando iba por Damasco con autoridad y comisión de los príncipes sacerdotes, ustedes me mandaron. Y la cosa cambia, porque Pablo viene una luz a su vida y él reconoce lo que él ha hecho en error. El mal entendimiento de la religión, él lo estaba viviendo. Y viene la luz de Cristo sobre él y él lo reconoce, pero cambia la cosa. Porque él confiesa, dice, yo he sido azotado 3 veces. El total de los azotes que él recibió con una barra, con un palo le daban 117 veces. En 3 ocasiones
Pablo lo pescaron y le golpearon con un palo 117 veces. Quiero decir esto por esta razón. Estos son los que lo maltrataron, estos son los que golpearon a Pablo y él está diciendo, ustedes me conocen, aún me trataron mal, aún una vez me dejaron como muerto, me apedraron. Ustedes me apedraron. 117 veces le dieron a la espalda de Pablo. Nosotros cristianos debemos de tener vergüenza. Porque el hermano no me saludó. Porque el hermano hizo como no me vio cuando él no te vio. Y me insultó, no me saludó, algo. ¿Y qué de Pablo? ¿Qué dirá Pablo? Hermano, me dieron 117 veces en la espalda. Me dejaron como muerto. Literalmente me tiraron piedras para matarme. ¿Y qué tienes tú? Dirá Pablo, ¿qué tienes tú? O es que el hermano no me habló. Y nosotros debemos de tener vergüenza delante de Dios. Oh, es que estoy sufriendo. ¿Qué estamos sufriendo? Dile a los apóstoles que ellos sufrían. Dile a los profetas lo que tú estás. Don McClure, un pastor, dijo esto. Hay una línea, y cuando nosotros hay la línea de las cosas que le voy a decir a Dios. Le voy a reclamar estas cosas a Dios. Cuando yo llego al cielo, le voy a reclamar. ¿Por qué? ¿Por qué? Y hay una línea en el cielo, ¿se imaginan? Hay una línea donde dice el letrero que las cosas que nosotros vamos a reclamar a Dios, ponte en esta línea y ahí estaremos. Y Jeremías que lo cortaron en mitad. Y Pedro que lo crucificaron boca abajo. ¿Tú crees que ellos van a estar en esa línea? Y yo le voy a reclamar a Dios, ¿por qué no puedo ver de mi ojo? ¿Por qué me trataron mal en el trabajo y me permitiste pasar por esas cosas? No. Porque vamos a ver a los apóstoles, vamos a ver a los discípulos, lo que ellos sufrieron. Pablo 117 veces lo azotaron, lo dejaron como muerto. Él sufrió y sufría. Y nosotros, ¿qué iglesia? Pongámonos a pensar. Lo que nosotros queremos reclamar a Dios no es nada. Nosotros seguimos por medio del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, animándonos en Cristo y animando a los demás en Cristo. Al mediodía, y él está diciendo qué pasó. Al mediodía, oh rey Agripa, dice, al mediodía, rey Agripa, yendo en el camino vi una luz procediendo del cielo más brillante que el sol y resplandecía alrededor de mí y de los que viajaban conmigo. Esto me trae a este pensamiento. Y cuando Dios hizo el mundo, cuando en el principio, en el primer día de la creación, como nosotros lo conocemos, ¿qué hizo Dios? ¿Qué es lo primero que Él dijo cuando Él estaba creyendo este mundo? Que abra luz. Que abra luz. Que ustedes del principio conozcan, que ustedes del principio pueden ver. Que deje de ser oscuro. Nosotros estamos en un cuarto oscuro donde ya no podemos ver y alguien prende una vela chiquita. Toda la oscuridad se va. Y Dios dijo en el principio que haya luz. Entonces dice esto Pablo a los Corintios, 2 de Corintios 4:6. 2 de Corintios 4:6 dice esto. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandece la luz. Una vez más, porque Dios que mandó
que de la tiniebla resplandece la luz. Es el que resplandeció en nuestro corazón para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo Jesús. Este mismo Dios que desde el principio dijo que haya luz. Él es el mismo creador que hizo la luz, puso esa luz en nosotros, para que nosotros podamos ver la gloria, para que nosotros podamos reconocer la gloria de Dios, para que nosotros lo conozcamos a Él. Dice aquí, el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y se acuerdan que dijeron los discípulos, enséñanos al Padre. Y Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si quieren conocer a Dios, si quieren quién es Dios, vean a Cristo. Dice aquí en la faz de Cristo, en la faz de Jesucristo. ¿Quieren conocer la gloria de Dios? La luz se prende, así como dice, a mediodía, oh rey, yendo en el camino, vi una luz procediendo del cielo más brillante que el sol, y resplandecía alrededor de mí y de los que viajaban conmigo. El 14 dice esto. Y después de que todos caímos al suelo, oí una voz que decía en el idioma hebreo, escuchen, dice, y brilló una luz y decía, Efraín, Efraín, ¿por qué me persigues? ¿Qué te he hecho yo? ¿Qué te he hecho yo para que tú me persigues? Pon tu nombre ahí. Y él dice, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? ¿Qué mal te he hecho yo a ti? Y muchos dicen, yo ya no voy a ir a la iglesia. ¿Y por qué Dios siempre es el que pierde? Yo ya no le voy a hablar al hermano. Y es la imagen de Cristo. Y nosotros debemos de ser la imagen de Cristo. Y él viene a mí y dice, Alex, Alex, ¿por qué estás contra mí? Y vino una luz y dice, después de todo caímos al suelo y oí una voz que decía en el idioma hebreo, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? ¿Qué te ha hecho Dios? ¿Por qué no me sigues? ¿Por qué estás contra mí, Pablo? ¿Por qué? Y la cosa hermosa de esto es que Él nos conoce a nosotros, aun cuando nosotros no lo conocíamos a Él. Él nos miraba, Él nos cuidaba. Él decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo te conozco a ti, aun en cuando tú no me conociste a mí. Dura cosa, dice, dura cosa te es dar coce o golpe o patada contra el aguijón. Una vez más dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar golpe o patada contra el aguijón. ¿Qué es un aguijón? ¿De qué está hablando? Siempre que llego a esta palabra tengo que tener cuidado porque todavía no entiendo. Me han explicado muchas veces y todavía, entonces disculpen si lo toman mal, pero no es mi intención. El buey. El buey da patadas. Hay un carretil, hay un carro que tenía sus ruedas y tenían al buey ahí amarrado y le decían pa' acá, y el buey se enojaba y daba la patada. Y daba la patada. Y ellos tenían aguijones, o vamos a decir espinas, o algo, clavos, algo tenían ahí. Y cuando el buey, el maestro decía, te vas para acá,
Y el buey se enojaba y daba patada. ¡Pa! Tenían unos clavos o tenían unas espinas en el carro, donde cuando el animal daba la patada se picaba el pie. Y no son muy inteligentes, pero también no son tontos. Ellos sabían cada vez que le doy al carro por mi rebelión, porque no quiero hacer que el maestro diga, y me enojo y le doy la patada, es el aguijón. Y dice Dios a Pablo, dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar golpe o patada contra el aguijón. Lo que yo estoy haciendo en tu vida, escuche iglesia, lo que yo estoy haciendo en tu vida es para tu bien, no para tu mal. No es la intención del maestro lastimar al animal, a este siervo útil. No es la intención por maldad, es para corrección. Y nosotros pasamos por cosas y nosotros nos postramos delante de Dios. Nosotros nos arrodillamos delante de Él. Y dice así, dice el 15, y yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Porque digo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar patadas al aguijón. Yo estoy haciendo cosas en tu vida para corregirte, para que tú seas someto a mis órdenes. Y tú eres rebelde y quieres hacer lo que tú quieres hacer y cuando tú lo quieres hacer. Yo soy el Señor, yo soy el Maestro. Aprende. Entonces Pablo dice esto, entonces dijo, ¿quién eres? Así cuando yo vine a Cristo, en la recámara así postrado delante de Él, si hay un Dios, ven y manifiéstate. Y entró el Espíritu Santo, así como cada uno de nosotros, y dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Que estoy llorando como un bebé, ¿qué es esto? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? Dice, y entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo conozco tu nombre y quiero que tú conozcas mi nombre y quién yo soy. Mira, Dios sabe quién somos nosotros y aún todavía nos llamó. Y Él dice, no importa quién eres tú, yo quiero que tú sepas quién soy yo. Entonces dice el 16 para terminar, dice esto. Entonces dice, y lo que pasó con Pablo es, dice la palabra de Dios, que se cayeron delante de esta luz, se postraron. Y cuando nosotros reconocemos quién eres tú, yo soy Jesús. Y nos llama por nombre, ya voy a terminar, nos llama por nombre, Alex. Y me caigo postrado delante de esta luz. Porque cuando nosotros prendemos la luz se ve todo. Y cuando Dios prendió su luz, en su presencia vino delante de mí, yo me miré. Yo veía toda la suciedad, aún dentro de mi mente. Vino la luz a mí y me postré delante de Él. Y dije, ¿quién eres tú? Yo soy Jesús. Yo soy Jesús. Y me caí postrado delante de Él. Y dos cosas, a orar y hablar con Él. Pero yo no soy digno. Pero Cristo sí nos limpia, nos lava. Y después que yo confesé y hablé con Él, ¿quién eres tú? Se manifestó a mí, así como se manifestó a usted. Y la cosa que hice cuando estuve hincado, orando, hablando con Dios, entonces había un tiempo de adoración. Cuando yo me encontraba delante de Dios, perdonado, nacido de nuevo. Todo lo pasado Dios lo limpió y me dio nacer de nuevo. Y
yo lo adoré, yo estaba adorando, yo me quedé ahí postrado adorándole, dándole gracias. Entonces, ¿qué pasó? Escuchen lo que pasa con Pablo, el 16. Pero levántate. Dice aquí, levántate y ponte de pie. A nosotros, y cuando nosotros estamos postrados ahí orando, confesando y alabando a Dios, entonces Jesucristo le dice a Pablo esto, pero levántate y ponte de pie, porque te ha aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo. Hemos llegado ahí. Hemos estado en ese lugar postrado delante de Dios diciendo, Señor, tú eres Dios. Y te vengo a conocer, aun cuando yo no te conocía, tú me conociste a mí, me llamaste. Y dice ahora ya, cuando hemos aclarado esto, entonces Jesucristo le dice, pero levántate, Pablo, y ponte de pie porque te he aparecido con el fin de ¿qué, Alex? Porque te he aparecido con el fin de ¿qué, Juan? ¿Por qué? Dice la palabra de Dios. Porque te ha aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquello en que me ha aparecer a ti. Ahora levántate, iglesia, porque yo te he designado por una razón. Para que tú, iglesia, tú, Alex, seas mi testigo. Porque tú compartes la riqueza que tú has encontrado, no como el mundo. Dios ha hecho algo, nacido de nuevo. Yo en el camino de la iglesia estaba cantando una canción. Fundado mi vida sobre la roca, Cristo. Y todo lo demás es arena, que se mueve, que no está estable. La Biblia habla de un hombre que pone su casa sobre la arena. Pero mi casa, nuestra casa, es fundado en Cristo. Y esta roca no se mueve. No es como la arena. Y Pablo está diciendo que una luz vino a mí, me llamó por nombre. Yo aún no lo conocía, pero ahora sí. Y dice Dios a la iglesia, ahora iglesia, levántate. Ya hemos llegado, ya hemos preparado, ya la cosa se ha puesto donde debe de ser. Me has adorado, hemos hablado, te he dado a conocer quién soy yo. Ahora levántate, iglesia, porque por esta razón te he llamado, por esta razón me he manifestado a la iglesia. ¿Para qué? Para ser ministros y testigos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Esa es la obra. No solamente nos salvó para salvarnos, sino para que nosotros demos fruto. Dentro de nosotros hay fruto que puede nacer. Así una vez más, como mi madre, como mi esposa, que ganó a su padre, su madre, su prima, todos tenemos el potencial de dar fruto. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie.